En las últimas décadas, el mundo se ha dividido en bandos, y eso siempre trae mucha violencia. Pero lo grave es que no se trata solamente de unos ciudadanos contra otros. Muchas veces son los gobiernos contra la población. Los humanos perdemos cada vez más la capacidad de establecer acuerdos. Por eso proponemos este espacio, para crear coincidencias. No podemos confiar solamente en que la clase política hará las cosas por nosotros. Este es un tiempo convulsionado y decisivo. Es preciso reflexionar, porque en todas las partes del mundo en las que se habla español, enfrentamos los mismos problemas. Por eso, cada martes por el canal de YouTube de Federalismo y Libertad, vamos a reunirnos con activistas, actores sociales, pensadores modernos, personas de muchas partes del mundo, diversas, opuestas, complementarias. Las opiniones de los participantes contribuyen a una ciudadanía más informada y, en consecuencia, más responsable. Bienvenidos. Una vez más, les damos las buenas tardes desde Contracorriente, este programa producido por el Centro Iberoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Estamos felices de compartir con ustedes esta información contracorriente, la que no siempre está en los medios tradicionales de comunicación. Les doy la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo en este instante a través de la transmisión en YouTube del canal de Federalismo y Libertad, y quiero también agradecerles a todos los que nos miran desde otras plataformas. Vamos a empezar sin muchas más vueltas con la editorial del día de hoy. ¿Por qué Latinoamérica es una de las regiones más pobres del mundo? ¿Por qué esta Latinoamérica además parece atrapada en un destino sin salida? ¿Por qué, a pesar de que los gobiernos prometen y prometen, nunca alcanzamos a romper este sino de fatalidad? Déjenme darle algunas de las cifras de pobreza. Los pobres en Latinoamérica representan el 34% de la población. Pero hay una cifra mucho más grave que esa. Se llama población en riesgo. Esa clase media, vulnerable y frágil, y tantas veces vapuleada desde el poder político y muchas veces desde el poder gubernamental, representa el 38% de Latinoamérica. Y esa, por absurdo que parezca, es la clase que está en riesgo de convertirse en pobre. Es una clase que trabaja, una clase que muchas veces invierte, pero cuyos ahorros son tan efímeros que no lograrían, dice la Comisión Económica para América Latina, rebasar los 3 meses sin ingresos. Esa es la clase media latinoamericana. Es verdad que muchos de ellos además representan a un grupo de mujeres y todavía más a un grupo de mujeres indígenas, es cierto. Y si no tienen estudios, todavía peor. Todo eso es verdad. Como es verdad que los gobiernos que cíclicamente en Latinoamérica dicen bregar por solucionar este problema, no lo consiguen. ¿Por qué no lo consiguen? Hay una cifra más que debería importarles. En ese 38% de fragilidad, que es una cifra enorme en toda Latinoamérica, algo así como unos 200 y tantos millones, ahí están también los empresarios, los emprendedores, los comerciantes, esos a los que desde el poder político y gubernamental, en Argentina, por ejemplo, se ataca casi todos los días, como veremos en el programa de hoy. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, los habitantes de esta Latinoamérica frágil y vapuleada, para defendernos de ese poder político que tantas veces, en lugar de defendernos y de luchar por nosotros, nos ataca? Vamos pues con más contenido contracorriente. Quiero mostrarles redes sociales. Vamos con las redes sociales, querido Sergio. Sergio Lescano, que está al frente de la transmisión. Muéstrame redes sociales, don Sergio. Vamos a mostrarle cómo pueden encontrarnos. Ahí está.
Fediliber. Dos veces la letra W o dos veces la letra W en Instagram, y Contracorriente Online en Instagram también. Ahí es donde pueden encontrar fragmentos de este programa y compartirlos con las personas a las que consideren que puede interesarles esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es esta Argentina con malestar e incertidumbre. Ahí estoy yo, pues, Gabriel Bauduco, así me encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Voy a comenzar, pues, a contarles de qué va el programa del día de hoy. Les decía que en Argentina se vive malestar e incertidumbre. ¿Por qué sucede? Bueno, básicamente porque por alguna razón está atrapada en un sino histórico con ciclos de 10 años de su vida y otros 10 años de una debacle. ¿Por qué pasa esto? Intentaremos descubrirlo en el programa del día de hoy, pero mientras tanto déjenme contarle algunas cosas de cómo están el ambiente en Argentina. Eso que ven ahí es el ranking de la imagen presidencial en América Latina. El peor de todos, el peor evaluado. Pedro Castillo, en Perú, el 71% desaprueba su gestión. Le sigue Iván Duque, ahí está en Colombia, el 69% desaprueba su gestión. 69%. Y en tercer lugar, Alberto Fernández. 60% de los argentinos no están de acuerdo con cómo lleva el gobierno de su país. En Brasil, Jair Bolsonaro tiene un 53% de desaprobación. En Chile, Gabriel Boric un 41% de desaprobación. Y en México, Andrés Manuel López Obrador un 41% de desaprobación. Regresemos a Argentina para entender por qué hay este malestar. Bueno, pues déjenme mostrarles. Ahí están las cifras de inflación. En los últimos 11 años, en el 2001 cerraron el año con poco menos del 13%. Lo que va el 2022, lo que va hasta el momento del 2022, tiene 63.9% de inflación. Escuchen eso, 63.9%. Y se calcula que terminará el año con no menos del 80%. Y además de eso, la pobreza de la que les hablé al comienzo del programa. Fíjense, ahí están las cifras históricas de esta Argentina cíclica, vapuleada, con malestar y siempre atacada por la incertidumbre. De esto vamos a hablar en el programa del día de hoy, de Argentina y sus momentos, de Argentina y su inconformidad, de los argentinos y este futuro incierto. Vamos a empezar, pues, con la primera entrevista Contracorriente. Gracias y 3 veces gracias a Mariano Causino, que está ahí, porque sé que lo agarré, que lo saqué de una cena y que aún así tiene la gentileza de atenderme esta tarde. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Mariano es especialista en relaciones internacionales, es un señor de actividad diplomática y sobre todo, además es un gran analista político, y esa es la razón por la que lo invitamos esta tarde, para que nos ayude a comprender este momento de Argentina, Mariano. ¿Qué está pasando en la Argentina de hoy con una cúpula gubernamental fracturada? Ya lo veremos un poco más adelante. El presidente y la vicepresidenta o no se hablan, o se pelean en público, o se lanzan frases disonantes, o todo esto al mismo tiempo. ¿Cómo debe ser entendido este momento sociopolítico de uno de los países más importantes de América Latina? Bueno, lo que está ocurriendo en la Argentina en estos momentos es una crisis que se puede entender como una crisis política, que a su vez está sostenida o está en simultáneo con una crisis económica de mucha importancia. La crisis política tiene lugar a partir de la pérdida de apoyo popular a un gobierno que llegó al poder hace unos 2 años y medio y que tiene la particularidad de que fue armado en torno a una fórmula presidencial en la cual la jefa política del kirchnerismo no ocupa la presidencia, sino la vicepresidencia.
y tiene en cabeza del Poder Ejecutivo como presidente formal del país a una persona que no tiene votos propios y que a su vez en los 2 últimos años y medio no ha podido o no ha querido generar un polo de poder político propio, sino que se ha venido sometiendo a los dictados de la vicepresidente. A su vez, esa situación tiene lugar en el marco de una profunda crisis económica, cuya manifestación más lamentable es esta inflación persistente, pero cada vez más elevada, de la cual ustedes estaban hablando, con las consecuencias sociales del caso. Tú lo has dicho de manera muy elegante, pero permite a mí ser un poco más popular en las definiciones, Mariano, pero estás hablando casi de un títere sentado en el sillón de Rivadavia. Es decir, un hombre que, como dices, no tiene los votos, un hombre que como fue público y además no fue secreto casi nunca, puso la vicepresidente en lugar de la presidencia, porque este fue el acuerdo, así lo han contado el mismísimo presidente de la nación. ¿Y cómo es entonces que logró llegar a ese lugar? También esto habla de cierto espíritu argentino, sabiendo y conociendo esta situación, aceptó. Bueno, el presidente Fernández era un hombre que fue parte del kirchnerismo en los inicios de la Con administración Néstor kirchnerista Kirchner. hace ya 20 años. Después se fue del gobierno y durante 10 años fue un feroz crítico del gobierno de Cristina Kirchner. Pero luego se acercó a Cristina Kirchner en los últimos años y ella lo colocó como candidato a presidente y ella como vicepresidente, presuntamente con la intención de generar la idea de que ella había hecho una autocrítica sobre el muy mal funcionamiento que había tenido su administración, en especial en el final de la misma. Pero yo entiendo que todo esto ha sido un engaño a la ciudadanía, que lamentablemente acuciada por la situación económica que el gobierno del presidente Macri no llegó a tiempo a resolver, y muy disconforme con un aumento de la inflación y de un problema económico que se fue generando hacia el final de ese gobierno, encontró en la fórmula de los Fernández una vía de canalizar su malestar, que perfectamente es entendible el malestar, pero que lamentablemente implicó un salto al pasado y a esta situación dramática en la que estamos hoy, donde hay un cuarto gobierno kirchnerista que tiene todos los defectos de los anteriores, pero ya con una acumulación de problemas muy importantes, como fruto de 20 años de estas políticas, yo diría, dirigistas, estatistas, contrarias a la creación de riqueza, que nos han puesto en esta senda de pobreza tan terrible en la que estamos inmersos. Déjame, puedo compartir contigo un pequeño, te juro que pequeño video de las protestas del 9 de julio. ...9 de julio, cuando se conmemoraba el aniversario de la independencia argentina, y reunidos en muchas partes de la ciudad, pero fundamentalmente allí en la Plaza de Mayo, escenario de tantas revoluciones y tantos momentos históricos para el país, la gente espontáneamente se reunió para reclamar eso, la renuncia de todos. Hablabas tú, Mariano, de todos los errores del pasado, pero de todo el desgaste, además. Estamos a un año y tanto de las elecciones y no parece haber figuras políticas totalmente definidas para pelear esa batalla.
Bueno, en la Argentina actualmente hay una situación política en la cual todos los indicadores de encuestas sostienen que la oposición podría recuperar el gobierno y ganar la presidencia en el año 2023. En la Argentina hay básicamente dos coaliciones muy importantes, una en el gobierno, una en el oficialismo, que tiene las características de que se encuentra en un proceso de disgregación importante a partir de las luchas que hay básicamente entre el presidente y la vicepresidente. Y por otro lado hay una coalición que es Juntos por el Cambio, que integran varios partidos políticos que tienen precandidatos a presidentes de la nación con una intención de voto importante. Esa situación se va a dirimir en el proceso de primarias abiertas y simultáneas que va a tener lugar 2 meses antes de la elección general, y se determinará quién es el candidato o la candidata de la oposición, que tiene una alta posibilidad de ser elegido presidente. Ahora, por supuesto que la crisis que hay en la Argentina y la dinámica realmente preocupante que ha adquirido esta situación en el último mes, diría, hace pensar que mucha gente imagina que esa situación podría tener muchos sobresaltos de aquí a las elecciones y podrían producirse otro tipo de escenarios. ¿Cómo crees que está hoy rankeada Argentina en términos del peso político de su dirigencia, de su capacidad de liderazgo a nivel regional? Pero la Argentina es un país que ha disminuido su significación en términos relativos, y se toma en cuenta que hace 100 años la Argentina representaba aproximadamente la mitad del Producto Bruto de la región, y que hace 50 o 60 años todavía la economía argentina era equivalente a la brasileña. Hoy, naturalmente, esa situación es muy menor, por el hecho de que muchos países de la región felizmente han crecido, ¿no? El problema es que la Argentina no ha crecido en la misma medida, y eso ha hecho que el país tenga una situación de retraso importante, aún comparado con otros países en la región. Ahora, de todas maneras, la Argentina es un país importante, es el tercer país de Latinoamérica, es el octavo país más grande del mundo, es un país miembro del G20 y es un país dotado de inmensas riquezas naturales y de recursos naturales. De manera que podría perfectamente, si tuviera una administración razonable, volver a una senda correcta y recuperar un paso positivo para lograr el desarrollo que tantas veces es la promesa anhelada por los argentinos. Esperemos que sí. Déjame sacarte para llevarte a 2 puntos. No tuvimos oportunidad, lo intentamos, tú y nosotros lo intentamos, de hablar cuando la cumbre de las Américas y el rol que jugó Argentina un poco con este discurso regañón del presidente Fernández. Fue algo extraño, francamente extraño, ¿no crees? Bueno, yo creo que fue muy lamentable la actitud que tomó el presidente argentino, Alberto Fernández, cuando en oportunidad de su participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a comienzo del mes de junio, utilizó esa plataforma y a su vez la presidencia de la CELAC, que ejerce durante este año, para erigirse prácticamente como un abogado de las dictaduras que hay en las Américas. En este momento, en nuestro hemisferio hay 3 países que son lisa y llanamente dictaduras. Una, por supuesto, es Cuba, hace más de 60 años, otra es Venezuela, hace más de 20 años, y otra es Nicaragua, que lleva 15 años el matrimonio Ortega en el poder, y si se cuentan los 10 años anteriores, durante la década del 80, son 25 años de dictadura. A su vez hay otros países que tienen situaciones peligrosas, que podrían derivar en situaciones de esa naturaleza, todavía no lo han hecho, pero que podría hacerlo, y que realmente lo que tendría que hacer los gobiernos democráticos es advertir sobre esa posibilidad para evitar caer en ese extremo. Pero lamentablemente el gobierno argentino de Alberto Fernández se ha convertido en un foro de defensa permanente a los dictadores como los Castro, los Díaz-Canel, los Maduro, los Chávez y los Ortega y Murillo, lo cual es verdaderamente una afrenta a los argentinos, que en su conjunto adhieren permanentemente a la democracia, y que hace 40 años hemos recuperado la democracia después de un periodo muy doloroso de dictaduras y de guerrillas y de virtual guerra civil, y que
ha hecho que la Argentina haya tenido una actitud muy noble y muy importante de promoción de los derechos humanos y la democracia en las Américas. Nuevamente esperemos poder corregir esto el año que viene y terminar con esta postura verdaderamente inaceptable que ha caído el gobierno argentino, que se ha erigido como una suerte de abogado de los dictadores del socialismo del siglo XXI y del castrochavismo. Quisiera en esta misma línea tratar de inscribir y preguntarte si estoy equivocándome o acaso es posible unir en la misma línea de pensamiento. Hay un episodio del que se habla bastante poco en Latinoamérica, sin embargo ha sido motivo de noticia reiterada, repetida y sostenida en Argentina, que es este avión iraní, venezolano-iraní, con un cargamento extraño, un cargamento de asientos de coche. Sin embargo, se habla de que sus tripulantes estaban siendo entrenados, pero luego se veía a personas casi de la tercera edad que lejos parecían estar en un entrenamiento militar. ¿Qué debemos entender esto? Porque la siguiente pregunta nos llevará sin duda y sin escalas al aniversario de la Asociación Mutual Israelita Argentina que se cumplió el día de ayer, el atentado de la AMIA, que fue el 18 de julio de 1994. Puse todo sobre la mesa de una vez, Mariano, pero sin duda podrás acomodarlo. No, por supuesto, lo que ocurre es que el gobierno argentino, por esta cercanía permanente y cada vez más evidente que tiene con las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, esa realidad complica a la Argentina en vínculos por manera directa o indirecta con gobiernos promotores del terrorismo, como es el caso extremo y sin ninguna duda de la República Islámica de Irán, que es un país que está gobernado desde la Revolución de 1979 por un régimen teocrático, fundamentalista, que promueve la destrucción de Israel, que tiene una política absolutamente antioccidental, anti-norteamericana, y que es contraria a todos los intereses que propenden a la paz y a la seguridad internacional. Verdaderamente Irán es uno de los grandes riesgos que hay en el mundo actual. Es un país que impulsa un programa nuclear verdaderamente inquietante, que en caso de ser alcanzado llevaría a que un país con un gobierno tan peligroso podría contar con un arma nuclear. Eso generaría, por supuesto, una amenaza existencial al Estado de Israel, pero además desataría una carrera armamentística en otros actores muy importantes de la región, como Arabia Saudita, como Egipto y otros, y eso provocaría una mayor inestabilidad aún más en Medio Oriente, lo cual tendría consecuencias globales muy importantes. Y bueno, verdaderamente esa realidad es tan crucial, es tan dramática que nos ha pegado incluso a nosotros, como usted decía, en el año 94 y en el año 92, dos atentados que tuvieron lugar en la Argentina, que fueron ataques contra la humanidad en su conjunto, contra la Argentina y contra la colectividad judía, pero que fueron ataques verdaderamente contra toda la humanidad en general, como han sido los ataques del terrorismo internacional en todo el mundo, pero que permiten vislumbrar hasta qué punto ninguna región del mundo, por alejada que sea, está a salvo de quienes están dispuestos a hacer crímenes tan atroces en contra de la vida y de la dignidad humana. No le escuché la última parte, pero les agradezco enormemente por la entrevista. Te decía que cierro esta conversación con una frase tuya, Mariano. Esto que decías sobre la propensión a la complicidad con los gobiernos más peligrosos del mundo. Así es, lamentablemente esta relación con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua nos ha hermanado con los regímenes de esos países, de los cuales, por supuesto, los pueblos de esos tres países son las primeras víctimas, ¿no? No tienen la culpa ellos. Lo que es verdaderamente grave es esas dictaduras que han tomado el poder en esos países hace ya décadas, pero que además nos traen en una complicada relación de manera directa o indirecta con esa realidad tan dramática que es la República Islámica de Irán.
Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales. Gracias, como siempre, por esta conversación. No, gracias a ustedes, hasta siempre, un gusto, un Buenas tardes. abrazo. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más Contracorriente esta tarde. Tenemos ya una entrevista más lista para el aire. Permítame presentarles a Lucio Martínez Villada. Lucio es un activista muy joven, un activista liberal argentino, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucio? Mucho gusto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo Bueno, están? mucho gusto de manera virtual. Nos conocimos en Buenos Aires hace un par de meses. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, bien, dentro de lo que se puede estar en esta situación trágica para la Argentina, yo estaba escuchando a Mariano y la verdad que el análisis es totalmente así. O sea, hay una connivencia del Estado argentino con todos estos gobiernos autoritarios en la región. Estamos Muchas encuestas, como veíamos hace un rato nada más, la pongo aquí mientras hablo contigo, apenas un segundo para mostrar este 60% de desaprobación que tiene el gobierno de Alberto Fernández, el tercero más desaprobado de Latinoamérica, por ponerle una especie de título, digamos. Primero Perú, después Colombia, en tercer lugar Argentina, en cuarto Brasil, en quinto Chile y en sexto México. Pero esta desaprobación no es casualidad, tiene que ver también con que se ha revertido un porcentaje importante de aprobación con el que evidentemente llegó al poder. Les recuerdo a algunas personas que nos miran desde otras partes del mundo que el sistema electoral de Argentina requiere de una mayoría real para obtener la presidencia de la República. Y sin embargo, eso parece haberse diluido con el paso del gobierno. Hay muchas cosas que quisiera hablar contigo y una de ellas es como el atropello a las libertades, la falta de derechos. Argentina es uno de los países del mundo que tuvo un encierro por causa de la pandemia más tremendos, uno de los más rigurosos, y sin embargo, poco tiempo después se conocieron las imágenes de la fiesta, de las reuniones organizadas por el presidente de la República y su esposa en la residencia presidencial, y eso sin duda ha resultado en un fuerte golpe para la imagen pública. ¿Qué tenemos que hablar acerca de estos derechos? Bueno, mencionabas la marcha del 9 de julio, que la gente en Argentina, y yo lo vengo diciendo hace rato, marcha para no marcharse. Estamos muy cansados y la clase media alta, alta, está viendo cómo irse de este país. Y somos pocos, muy pocos los que decimos hay que quedarse, tenemos que seguir dando la batalla, pero cada vez parece más una cuestión irracional de convencimiento propio de intentar salvar nuestro propio país que algún pensamiento realmente racional, porque la evidencia ha demostrado que este país reiteradamente cae en este tipo de procesos que son muy nocivos. Y no son solamente nocivos para nosotros como nación, sino que son nocivos para nuestra reputación internacional, porque ¿quién nos va a prestar dinero, va a confiar en nuestro país, aunque asuma, por ejemplo, un líder tal vez más tendiente al libre mercado el año que viene? Yo creo que nuestra reputación se está haciendo trizas. Y respecto a lo que decías de la cuarentena y demás, yo he formado parte de las movilizaciones en contra de esta primera cuarentena en 2020 y de la segunda etapa de cuarentena que hemos tenido en 2021, y ver la imagen del presidente, digamos, en Olivos, haciendo una fiesta de cumpleaños para su mujer, mientras yo estaba encerrado con mi abuela en Córdoba, por ejemplo, que es donde tengo casa, porque me refugié allí, estuve 7 meses encerrado para no arriesgar, digamos, la salud de mi abuela, y la verdad que me dio bastante bronca. Yo, la verdad que por mi parte, digamos, sentí la necesidad de expresarme y lo he hecho en televisión y demás respecto a lo que ha sucedido en ese momento, pero viéndolo con perspectiva fue terrible, tremendo, porque es un insulto incluso a la racionalidad, ¿no? Porque esta gente, los populismos, lo que terminan realizando es constantemente transvertir, ¿no? Esta suerte de sentido de lo que es la verdad y la terminan transformando en algo como si fuera algo abstracto, como si la verdad fuera abstracta, porque el presidente de Argentina hoy en día no tiene palabra. La palabra del presidente no vale nada. Un tipo que decía
hay que cuidarse, la salud es todo y demás, y hizo toda su campaña y llegó a tener una imagen positiva que vos mostrabas, que ahora es del 25, tenía del 70% cuando arrancó la pandemia, porque la gente veía ese instinto paternal en él, digamos, unos delirios terribles, que pasa con los peores autoritarismos, y pedía y exigía, por favor, presidente, písenos, digamos, por favor, presidente, ponga restricciones. O sea, era un sentimiento, había un clima rarísimo. Pero bueno, por eso, Realmente viéndolo con excelente. perspectiva, muy raro todo. Y la verdad que hoy está peor que nunca todo. Lucio, quiero agradecerte la conversación. Muchas gracias por estar en Contracorriente. No, por favor. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más conversaciones esta tarde. Vamos a entrar ahora al capítulo netamente político de esta incertidumbre y este malestar. Vamos al capítulo netamente económico, perdón, de esta incertidumbre y este malestar que se vive en Argentina. ¿Qué está pasando? Intentamos saberlo de muchas formas, sin embargo, pues ha resultado bastante difícil. Quiero darle las buenas tardes ahora a nuestra siguiente entrevista Contracorriente. Está conmigo el economista Clemente Babot. Clemente, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por recibir esta llamada. Tengo una infinidad de preguntas que hacerte durante esta conversación que no será muy larga, pero sin duda será muy fructífera. Déjame contarles a las personas que nos están viendo esta tarde desde otras partes del mundo que no es Argentina y desde los que nos miran desde Argentina también, permítanos introducirlos en este mundo o esta visión un poco surreal que suena para quienes no vivimos ahí. Sí saben que hay 19 formas distintas de cotizar el dólar en Argentina. ¿Les parece lógico? Les voy a contar, a ver, Clemente, corrígeme si estoy loco. Tengo aquí un listado que es enorme, lo voy a decir rapidísimo. El primero es el dólar oficial, el que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Después está el dólar ahorro, del que puedes comprar solo 200 al mes. ¿Hasta ahí me sigues? Solo algunas personas pueden comprarlo, sí, $200 al mes. Exacto. Sí. Exacto, siempre y cuando además estén al día con sus impuestos y no hayan comprado en el extranjero y muchas otras cosas. El dólar blue, que es el completamente paralelo, que esta semana rompió su récord y llegó a 308 pesos, algo así como un 130 y tantos % arriba de lo que estaba. Después está el dólar MEP, que es el dólar de la bolsa. Está el dólar Banconación, que es la cotización que ofrece el Banco Central y suele usarse para las operaciones de moneda extranjera. Está el dólar minorista, está el dólar mayorista, el dólar para la industria y los servicios, el dólar turista o solidario, y ahí tenemos que decirle otra cosa. La semana pasada fue anunciado un impuesto del 45% para las personas que gasten dólares en el extranjero. La recién nombrada ministra de Economía dijo que el derecho a viajar coaliciona con el desarrollo interno. Como decimos en México, date, Clemente, expláyate. Bien, es como decís vos, hay diversos tipos de cambio y en los extremos están el tipo de cambio libre, que podría ser el dólar, como acá le llamamos blue, o el dólar paralelo, o el dólar de bolsa, como recién mencionabas vos, el dólar MEP, pero también hay otro dólar más que el dólar cable, que es la cotización para sacar dólares del país a través de la bolsa, con una operación de compra y venta de bonos. Y el dólar soja y agro, y el dólar CDR, y el dólar AFIP, y el dólar celeste o ladrillo, y el dólar cripto, y el dólar Cenevi, y el dólar supermercado, y el dólar puré. Tenemos varios, pero los más extremos, digamos, para comparar un poco y poner en perspectiva, está entre el dólar oficial, que tiene una brecha con respecto al dólar libre en todas sus versiones, que llega a ser superior al 100%. Es decir, lo que estamos viendo nosotros en Argentina es que hay un incentivo enorme a importar, porque se importa el dólar oficial, y muy poco incentivo a exportar, porque también se exporta el dólar oficial. Es decir, por ejemplo, un productor de cualquier insumo, de cualquier producto agrícola, como por ejemplo la soja, cuando quiere exportar, lo hace al tipo de cambio oficial, además de sufrir retenciones. Es decir, no solamente exporta al tipo de cambio oficial, que es
sensiblemente menor al dólar libre, sino que a su vez recibe, digamos, sufre retención. Entonces, los incentivos a exportar son bajísimos y los incentivos a importar, como recién decía, son altos. Por lo tanto, ¿qué hizo el gobierno ahora? Restringió, de alguna manera está prohibiendo, no las prohíbe, pero las restringe a las importaciones para impedir que salgan los dólares. Pero es como una encerrona, porque de alguna manera no genera incentivo para la exportación, cierra las importaciones y así no logra, ni así logra levantar los niveles de reserva que tiene el Banco Central. Entonces, todo este descalabro de tipos de cambio que vos comentabas, que implican muchísimas regulaciones a la economía y, por supuesto, muchísimas trabas, lo que hacen es dificultar el comercio internacional y desmotivarlo al exportador y motivarlo al importador. Quiero compartir contigo y con las personas que nos están mirando algunas gráficas que mostré al comienzo del programa. Estamos intentando, para quienes recién se suman a la transmisión, encontrar las causas de esta crisis de inconformidad argentina y cierta incertidumbre económica que tanto oficialistas como opositores son incapaces de negar. Esta es la realidad, porque la cuestión, cuando te pega el bolsillo en la cuestión cotidiana, cuando la inflación se desboca, esos momentos son donde todos participan de un sentimiento comunitario de cierta inconformidad. Y ahí eso es un poco indiscutible. Quiero mostrarles, antes que nada, esto que les mostraba al comienzo del programa, que es esta gráfica sobre los niveles de inflación que vive la República Argentina en este año 2022. Se calculaba al comienzo del año una inflación de casi el 64%, pero ya es imposible hablar de inflación en Argentina sin hablar de un pronóstico que llegue al final del año con el 80%. Eso implica varias cosas. Primero, un proceso de licuamiento de los sueldos. Tú eres el especialista, corrígeme si me equivoco, y muchas veces una imposibilidad del sector empresarial y de los ajustes sindicales de alcanzar ese licuamiento. Claramente la inflación, como bien lo marcas vos, anualizada está cerca del 60%, pero si uno la proyecta, si la mira para adelante, estamos hablando de niveles de superior al 90%, sin tener en cuenta el último episodio. Vos sabés que hace unos días se cambió el ministro de Economía, salió Guzmán, el ministro de Economía Guzmán, y entró una ministra que se llama Silvina Batakis, y en ese momento se produjo una crisis de confianza, claramente, o mayor crisis de confianza, y el dólar se devaluó de 216 pesos a los 300 pesos que vos mencionabas recién, eso en el último mes. Es una evolución muy importante. Eso claramente va a impactar en la inflación proyectada para lo que queda, o para el próximo año, y claramente eso va a hacer que los salarios se licúen, digamos, se hagan cada vez menores en términos de dólares, tanto por la alta inflación como por la devaluación, ¿no? Eso básicamente, si uno lo mira históricamente, la Argentina tiene un grave problema de déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal es un problema de larga data, ¿no? De este gobierno, de todos los gobiernos anteriores, pero si uno se fija en los últimos 10 años... Para quienes hablemos, digo, no me hables en economista, Clemente, vamos a hablar. El déficit fiscal es cuando la recaudación fiscal no alcanza a cubrir la totalidad de los gastos del Estado. Perfecto, el Estado gasta más de lo que recauda. Por lo tanto, crónico, digamos, desde el punto de vista histórico, la Argentina lo hace así. Para financiar esa diferencia entre lo que recauda a través de los impuestos y lo que gasta, tiene distintas formas de financiarse. Una de ellas es la deuda pública, y Argentina tiene un problema de deuda, que vive con defaults, o sea, con incumplimientos de las deudas reiterados. Este gobierno ya negoció un default, y si uno mira para adelante, posiblemente tenga que negociar otro default en breve, o por lo menos se está agravando la situación de deuda. Y la otra forma de financiar esa diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta es a través de la emisión monetaria. Y justamente la emisión monetaria, como todos sabemos, o como los economistas decimos, es siempre y en todo lugar. O sea, si echas a andar la imprenta e imprimes un montón de billetes de 1,000 pesos, tus billetes de 1,000 pesos tienen menos valor, como cuando hay muchos limones en el mercado, cuestan menos que cuando hay pocos. Exactamente, te has explicado perfectamente. Entonces, eso lo que hace es que el peso cada vez valga menos y por lo tanto se genera inflación. Y es lo que estamos viendo. Eso se está acelerando porque la forma de financiarse de este gobierno es ahora a través de una
fuerte emisión, ¿no? Entonces, ese diferencial entre lo que se gasta y lo que se recauda se financia actualmente con deuda, que cada vez tiene más problemas para hacerlo, y con emisión. Quiero llevarte a un terreno pantanoso, Clemente, pero acompáñame y sácame de ahí. Quiero mostrarles una gráfica, que es esta gráfica que veremos a continuación. Te dejo la voz a ti, que podrás explicarnos mucho mejor esto, Clemente, por favor. Bien, un poco esto lo que nos cuenta es en qué se gasta el dinero del presupuesto de la nación, ¿no es cierto? Claramente tenemos esto es a nivel nacional. Exacto. Cuando uno lo ve a nivel provincial, digamos, recordemos que la Argentina es un país federal y por tanto tiene gastos concentrados en la órbita nacional, estos son los que estamos viendo ahora, y otros concentrados en la órbita de cada provincia, que se Pero ocupa de fíjense, otro. el tamaño del gasto, Clemente, es impresionante. La seguridad social. Y allí está incluido algo que quiero, en lo que prestemos mucha atención, porque este puede, por muchos economistas ortodoxos, ser visto como un mal de muchos, es decir, un problema que tienen distintos países de Latinoamérica, que son los planes sociales, no los subsidios, no que si tú pagas la luz menos de lo que cuesta o el agua menos de lo que costaría, los energéticos en general, se habla de la luz, del agua, del gas, esos energéticos que en casi todas partes de Latinoamérica están bastante subsidiados. Estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de los planes sociales que existen básicamente, en muchos casos, por el sencillo hecho de existir. Exactamente. El gasto social, como bien lo remarcás vos, es parte muy importante del presupuesto público nacional Casi y la mitad. implica, sí, casi la mitad. Eso incluye jubilaciones, no solamente incluye, digamos, los planes sociales, también incluye jubilaciones, pero si uno hace un número, una gran parte de la población argentina vive de ese gasto de seguridad social, que es inmenso, digamos. Y estos estos subsidios directos que se están dando, generan muchísimos problemas, ¿no? Entre ellos, generan problemas de empleo. O sea, hay muy poca gente que está dispuesta a trabajar por los ciertos sueldos porque tienen un subsidio, ¿no? Entonces, el subsidio es muy abarcativo. Tiene también, así como recién comentabas, del tipo de cambio, hay un montón de tipos de subsidios, desde la asignación universal por hijo hasta el subsidio de diferentes colores y sabores. Argentina tiene una cifra que ronda y se mueve alrededor de los 120 planes sociales. Así es, así es. Es una larga lista. ¿No? Estoy tratando de dilucidar contigo, Clemente, si todo esto, a pesar de esta enorme cantidad de planes sociales, ¿por qué hay tanta inconformidad? No veíamos a ricos y millonarios. Yo mostraba al comienzo del programa un video con las protestas del 9 de julio. No parecían ricos millonarios los que estaban protestando ahí. Uno puede suponer que muchos de ellos son además acreedores a algunos de esos planes sociales y estaban allí protestando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo? Ayúdanos a entender qué es lo que sucede en términos cotidianos de la economía doméstica que se haya generado semejante inconformidad. La inconformidad, Gabriel, viene por el tema de la inflación. La inflación, vos recién te mencionabas, licúa tus ingresos y esa gente que estaba ahí probablemente, algunas reciban planes sociales, pero no, lo más probable es que sean pagadores de impuestos, digamos. Nosotros tenemos una gran presión fiscal en la Argentina, una presión que se asienta sobre todo sobre la clase media, ¿no? A pesar de que disfruta de algunos subsidios, como hemos mencionado recién también, con respecto a la energía, pero en general los impuestos son muy altos en la Argentina y toda actividad tiene muchísimos impuestos, lo que lleva, por supuesto, a la informalidad también. Pero esa gente que estaba ahí está disconforme porque cada vez gana menos en términos reales, porque la inflación va comiendo sus ingresos y está sujeta, presionada por una gran presión fiscal, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esa disconformidad hace que la gente se manifieste porque, además de eso, no recibe ningún servicio público de calidad, ¿no? Como había mostrado recién también, el gasto se va en
digamos, en subsidios, en gasto social, y no en dar un servicio de calidad a la gente, ¿no? Lo que hemos visto también es que al final de cuentas tampoco ha funcionado del todo para revertir la gran promesa de campaña de todos los políticos en Argentina y en otras partes del mundo, que es acabar con la pobreza. Hoy 55% de los argentinos viven en algún tipo de pobreza. Así es, y si uno mira Son esto... cifras oficiales, no nos las estamos sacando de la manga. Son cifras del Instituto claramente. Nacional de Estadísticas y Censo. Ese nivel de pobreza es altísimo y si uno ve los últimos 10 años, el PBI per cápita, por ejemplo, de Argentina no ha crecido, sino que ha decaído. Entonces, toda esa suma de pobreza, cada vez menores ingresos, menores bienes públicos, mayor presión fiscal, genera este tipo de protestas, digamos, que al final vemos en las calles de Argentina. Qué preocupante. Además de la cifra que te di hace un minuto, hay 52% de los niños menores de 14 años están en la pobreza y de ellos el 16.6% están en la indigencia. Estas son cifras oficiales, cifras que declaran los organismos estatales, y aún así todo eso no alcanza para acabar con la gran promesa. En unos minutos nada más estará con nosotros Fernando Iglesias, a quien le pediremos todas las explicaciones del caso para que nos ayude a entender qué es lo que sucede en el engranaje político. Quiero agradecerte, Clemente, quiero agradecerte enormemente que nos hayas recibido hoy. Muchas gracias a vos. Nosotros continuamos con más entrevistas Contracorriente. Ahora sí está el diputado Fernando Iglesias conmigo esta tarde. Tenía muchas ganas de conversar contigo, Fernando. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien, considerando la situación general. Realmente uno a veces se asombra y agradece de poder estar en una situación más o menos normal, donde puede atender a sus necesidades personales, ¿no? La situación en Argentina está precipitando dramáticamente desde el punto de vista económico y estamos todos muy preocupados. Así que yo, más allá de este pequeño accidente que he tenido con la bicicleta... Lo sé, te iba a hablar de él porque además fue público, estuvo en los medios de comunicación, me alegra haberte repuesto. Vamos mejor, vamos mejor. Pasamos del cabestrillo a una especie de bufanda que uso un pañuelo. Para no cargar un pañuelo medio doblado. Me tuve que operar, pero estoy bien, nada fuera de lo normal, tranquilo. Déjame pedirte ayuda para entender una cosa muy compleja de entender en otras partes del mundo donde no existe un vicepresidente o donde el vicepresidente no tiene el poder político superior al del presidente mismo. Entonces, ¿qué es esta pelea Fernández contra Fernández? Alberto Fernández contra Cristina Fernández. Kramer contra Kramer. Nosotros tenemos un grupo musical que se llamaba el dúo Pimpinela, que eran dos hermanos. Muy famoso, muy famoso. Muy famosos. Bueno, ese es el dúo Pimpinela a cargo de un país en bancarrota, eso es. Acá lo que hay que destacar, más allá de las anécdotas tragicómicas de estos dos personajes, que tienen la particularidad que tú mencionas, que ha sido la vicepresidente, como no ganaba las elecciones, puso a alguien con la promesa de que iba a ser moderado y no una radical extremista como es ella, de manera que lograron convencer a los radicales extremistas de que iba a gobernar ella, cosa que sucedió, y a los moderados de que el presidente Fernández iba a lograr moderarla. Bueno, lo que estamos en una situación crítica en donde se suma, no es solamente la incapacidad del gobierno, son varias cosas. Una fundamental es que en el medio de esta catástrofe, hoy el dólar llega a 300, recordemos, estaba 1 a 1 en los años 90, hoy vale 300. La presidenta y el presidente se han ocupado simplemente de seguir con su embestida contra la Corte Suprema para garantizar la impunidad de Cristina, para evitar que sea enviada a juicio y termine donde debería terminar, que es en la cárcel. Eso nos da una idea del grado de descontrol y de cómo
la gente se comporta y por qué hay una corrida al dólar que no es una maniobra de usureros ni agitadores, sino es lo que hace cualquier argentino razonable, salir de los pesos y comprar dólares. Y por el otro lado, es lo más importante, es el fin de un modelo económico de que tuvo la mejor oportunidad de la historia argentina, el boom de los commodities, nunca los precios estuvieron tan favorables a nosotros, nunca el mundo nos ofreció una oportunidad mejor, y terminamos como estamos, ¿no? Con déficit de todo tipo, con atraso tarifario, atraso cambiario, pobreza creciente, endeudamiento creciente, hablaron tanto de la deuda y reventaron completamente todo. Así que nada, en una situación muy mala que tiende rápidamente a empeorar. Quiero hablar contigo sobre este futuro no tan lejano de... hay elecciones en Argentina y quisiera hablar contigo de este futuro no tan lejano que implica la definición de los personajes que competirán por la presidencia de la República. Argentina tiene un sistema electoral un poco extraño de comprender para algunas otras partes del mundo. Habrá primero unas elecciones intermedias donde cualquier ciudadano puede votar en las elecciones internas de cualquier partido político. Para definir a los candidatos que pelearán finalmente por la presidencia. Hay algunos personajes que ya han levantado la mano. Está allí Javier Milei, un personaje que, para quienes no lo conocen, es un personaje liberal, quizás un poco radical al menos en el discurso público, quién sabe tanto si en sus ideas políticas, pero también está la ex ministra de Defensa, ¿es correcto? Bueno, primero, tú dices que está muy cerca. Visto desde afuera, está muy cerca. Visto desde aquí adentro, está tan lejos. Venga, que eso es lo que me interesa. Quiero tener la visión de adentro, justamente. Y es que la gente está desesperada. Nos dice, tenemos que aguantar todavía más de 500 días con estos dos. La gente está desesperada porque ve el iceberg que se nos viene enfrente, ve que sigue entrando agua en las bodegas, ve que la tripulación apunta directamente para la colisión y claro, eso provoca desesperación. Las candidaturas, mirá, es como en Argentina, hay una expresión que a mí me causa mucha gracia, que usan acá, que es vender terrenitos en la luna. Es la luna, no sabemos realmente, no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene con la economía, con el gobierno, con todo. Las candidaturas, sí, Milei dijo que se va a presentar como candidato. El oficialismo tiene todos candidatos que tienen entre el 70 y el 80% de imagen negativa, empezando por la vicepresidenta y el presidente, y Scioli, que lo pusieron ahí a ver qué pasaba, ya tiene 80% de imagen negativa. Y la oposición tendrá que ir definiendo. Patricia Bullrich claramente es una de las que quiere ser. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también quiere ser candidato. El radicalismo cuenta con Facundo Manes, que también dijo que quiere ser candidato, pero falta también la palabra del expresidente Macri, que es un candidato muy importante, con una gran experiencia, un líder del PRO, y que aún no se ha definido si... Tú estás leyendo, porque hasta donde estamos informados desde afuera de Argentina, corrígeme, para eso conversamos contigo, el expresidente Macri ha estado en silencio. Quienes han hablado de la posibilidad han sido las personas a su alrededor, ¿es correcto? Sí, claro. Yo creo que el expresidente se mantiene en una situación razonable de tratar de ser algo así como una figura de referencia que garantice la unidad. Eso es muy importante acá, ¿no? Hemos visto experiencias desgraciadas en Venezuela, por ejemplo, de los costos que tiene frente a un poder totalitario la disgregación de la oposición. Y uno de los méritos que ha tenido la oposición en Argentina es el de mantenerse unida. Nunca había pasado que después de un gobierno que no logró reelegir, como el de Alfonsín o como el de la Rúa, la oposición al peronismo lograra mantenerse unida. Y esta vez estamos ahí, con problemas, con polémicas, con declaraciones que a veces no nos gustan mucho a algunos u a otros, pero estamos juntos. Y me parece que Macri se ha puesto en ese lugar de garante de la unidad y que después decidirá, ¿no? Si le parece que él puede hacer un aporte y desde dónde hacerlo.
y habrá que acomodar un poco las fichas en el tablero también con respecto a eso, ¿no? Porque claramente, como tú has dicho, nosotros tenemos un sistema muy especial los argentinos, que es que las primarias de los partidos son abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, si yo quisiera votar en la interna del peronismo, podría hacerlo, y un peronista puede votar en nuestra interna. Es algo medio extraño, pero fue la forma que se encontró de garantizar un mínimo de transparencia electoral en las elecciones primarias que antes no había. Estamos muy lejos, disculpa que esto suene como extraterrestres para nosotros en México, porque aquí las candidaturas del partido oficialista se eligen con una encuesta, de la que no se conocen los datos ni el encuestador. Bueno, ese creo que es un remedio aún peor. Lo ideal sería que cada partido tuviera un sistema razonable de afiliaciones y una votación transparente de sus afiliados. Lamentablemente eso no es así, y bueno, hay soluciones intermedias. Me parece que las PASO, como se llaman nuestras primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, son mejores que las encuestas, ¿no? Pero bueno, cada cual hace lo que puede. Fernando, quisiera retomar contigo un tema que hablé hace rato con Mariano Causino y que ha sido, lo traigo otra vez a la mesa porque tiene que ver con una cosa bastante escabrosa de la que poco se sabe visto desde afuera de Argentina, y es este episodio del avión venezolano-israelí, el link que esto tiene no israelí, iraní, perdón, el link que esto tiene con el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina sucedido el 18 de julio de 1994 y la causa abierta de la vicepresidenta en todo esto. Suena a un licuado imposible de entender. Échanos luz. Menuda tarea. Bueno, ayer fue el aniversario, fueron los 28 años del atentado de la AMIA. Yo estuve presente, Patricia Bullrich estuvo presente, muchos dirigentes de la oposición estuvimos presentes, como lo solemos hacer. No hubo una sola figura del gobierno, ni una persona del gobierno se acercó, y no se acercó porque recibirían un repudio y una silbatina muy justificada. Muchos dicen que hay que sacar esto de la grieta. Yo creo que hay que marcar las responsabilidades. Este atentado sucedió durante un gobierno peronista, el de Menem. De Carlos El primer intento de encubrimiento de esto a través de toda una serie de maniobras distorsivas que la justicia terminó desestimando ocurrió durante el gobierno de Menem. El segundo intento de encubrimiento fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El pacto de impunidad con Irán, que hacía que los acusados por la justicia argentina de haber sido los responsables del atentado, es decir, los iraníes, funcionarios del gobierno y miembros o por lo menos cómplices de Hezbollah, quería Cristina que fueran juzgados en Irán, cosa que fue denunciada hasta por el actual presidente, que dijo: Cristina está mintiendo, lo que quiere es un pacto de impunidad. El actual presidente, que hoy no puede ir al acto porque lo chiflan. Y venimos así, con una historia de responsabilidad clara del peronismo, que incluye también otra muerte más, que es la del fiscal Nisman. El fiscal Nisman, designado por Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner iban a la ONU a decir que Irán tenía que dar cuenta del atentado y tenía que entregar a los acusados por la justicia argentina, cosa que está registrada en sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este fiscal, Nisman, designado por Néstor Kirchner, denunció a la presidenta de la Nación y al canciller Timerman por el pacto de impunidad con Irán, y 4 días después estaba muerto, un día antes de ir a declarar en la Comisión de Relaciones de Justicia de la Cámara de Diputados que presidía Patricia Bullrich. Entonces, está muy clara cuál es la complejidad del gobierno, está muy claro que hay una alianza política muy fuerte de este gobierno y sobre todo del sector más kirchnerista y ultra de este gobierno con los responsables del atentado. Esa vinculación pasa a través de Venezuela, y cuando aparece un avión, un 747 nada menos, cargado de una tripulación iraní, un avión que hasta hace pocos meses era un avión de una aerolínea iraní acusada y denunciada en todo el mundo por ser una tapadera a través de la cual
operaciones comerciales, supuestas operaciones comerciales, escondían operaciones de espionaje y de transporte. Un avión, déjame dar un par de datos más. Un avión que que fue alertado, recibió una alerta, el gobierno argentino, de ese avión, de parte del gobierno paraguayo y de parte del gobierno uruguayo, y sin embargo permite el aterrizaje. Más alarmante, el avión se quedó aquí. Dos cosas le impidieron escapar impunemente a todos los tripulantes y que la operación pasara desapercibida. Una, lo impidió la denuncia de diputados de nuestro bloque, que presentamos denuncia primero, pedido de informes inmediato, y cuando no nos contestaron, denuncia penal. Eso hizo saltar la operación. Pero hay algo más interesante, y era que el avión se les quedó sin nafta, sin combustible, como tenía que bajar en Buenos Aires y había niebla, tuvo que ir a Córdoba, tuvo que volver, gastó combustible, entonces no tenía suficiente combustible como para ir hasta Bolivia, que era donde pensaba reabastecerse. Bolivia, donde uno de estos criminales iraníes estuvo presente en un acto oficial al lado del embajador argentino y no fue denunciado ni detenido. Pero lo interesantísimo es que no solo Paraguay y Uruguay, que con todo respeto, no es que tienen la CIA a disposición, tienen un servicio de inteligencia seguramente con medios mucho más modestos que el nuestro, y sin embargo sabían lo que estaba en juego. La petrolera argentina, YPF, con mayoría de propiedad del gobierno, se negó a cargarles combustible. Es decir, la petrolera del gobierno sabía que no podía cargar ese combustible y sabía la consecuencia, que era que la petrolera del gobierno cotiza en Nueva York y ese avión está señalado, y si lo hubieran cargado se hubiera desmoronado y los hubieran echado de la bolsa de Nueva York, donde cotiza YPF. La petrolera sabía, y el jefe de espías argentino no solo no sabía, sino que salió a encubrir la operación y a decir, primero, que los tripulantes iraníes les estaban enseñando a manejar el avión a los venezolanos. Tú te imaginas, con un 747 dando la vuelta por el mundo para entrenar la tripulación. Un 747 viejo, además, ¿no? Viejísimo, con Sí. costos enormes de energía. El avión vuela desde Buenos Aires, desde Córdoba, va a la triple frontera. La triple frontera es un punto tripartito. Ciudad del Este. Donde está Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La triple frontera. Es el lugar donde han denunciado infinidad de veces la presencia de Hezbollah y de los grupos terroristas. Entonces, este avión, inocentemente, entrenando la tripulación, según el jefe de nuestros espías, el ex ministro de Defensa, Rossi, va hasta la triple frontera para cargar cigarrillos. O sea, tú te imaginas que puedes un 747 con los costos logísticos de combustible hasta la triple frontera, cargas unos cigarrillos y vienes a venderlos a Buenos Aires. Bueno, queda claro ese es el nivel en el que estamos que es imposible saber cuál es el objetivo de ese vuelo. Espero que se esclarezca, porque sin duda algo que alarmantemente debe alertar a los argentinos hay allí. Sé que eres de formación periodística, Fernando, así es que lo que te voy a pedir es una especie de sacrilegio. Hagamos futurología. ¿Qué ves en el panorama político cercano, aunque dices que faltan 500 días, el inmediato, el que los aproximará a las elecciones presidenciales de 2023? Yo veo un agotamiento completo del modelo económico. No funcionó cuando todo el mundo nos daba oportunidades. Hoy, otra vez, la soja está alta. Veo un agotamiento completo. A pesar de eso, estamos en una crisis tremenda que va a tener sin duda coletazos sobre la política. A partir de ahí es muy difícil pronosticar qué va a suceder en el corto plazo con un gobierno en el cual podría suceder absolutamente cualquier cosa. Veo un agotamiento completo del ciclo y una ciudadanía cansada, exhausta, y una oposición que se prepara a tener que tomar responsabilidades en esto, sabiendo que vamos a estar en un escenario como el que nos tocó en el 2015, pero peor. Es decir, el deterioro económico es muchísimo mayor, los niveles de inflación, los niveles de falta de reservas, estamos en cero, lo dice la ministra de Economía, dice es desesperante, no tenemos $1.
todo está mucho peor que en el 2015 económicamente, la gente está más exhausta, más cansada, va a pedir soluciones más de corto plazo. Veo un futuro en el corto plazo muy complicado y veo sí un futuro a largo plazo. Si logramos sortear 2 o 3 años sin estrellarnos, yo digo esto, el gobierno de Cambiemos el 2015 al 2019 fue un aterrizaje de emergencia. Nosotros, ya que estamos con aviones, Argentina en el 2015 era un avión que se venía a pique, sin saber que se venía a pique porque habían logrado disfrazar todo tirando, como siempre, dinero a la calle que después pagamos con inflación. Y el gobierno de Cambiemos fue un aterrizaje, en vez de caer y colapsar, como muchas veces pasó en Argentina. Tuvimos hiperinflación, tuvimos el 2001, tuvimos el famoso Rodrigazo, tuvimos muchos desastres. Logramos aterrizar el avión. Logramos aterrizarlo como pudimos, se rompió un ala, los pasajeros fueron de un lado a otro, nos golpeamos todo el mundo insultaba a la tripulación, pero no explotó. Nosotros ahora estamos cerca de una situación explosiva y el temor es que eso se produzca. Si nosotros pasamos de esta situación, yo creo que Argentina tiene enormes posibilidades, porque todas las deudas se transforman en oportunidades. La Argentina tiene, sin explotar el potencial de su sector agropecuario, que podría producir casi el doble de lo que produce, si le dejaran las manos libres y no le cobraran 70% de impuestos. Tenemos el gas de Vaca Muerta. Argentina tiene un potencial de gas superior al de Rusia. En Vaca Muerta no tenemos los caños para llevarlos y por eso tenemos que importar gas, un delirio, una locura. Tenemos oportunidades en minería, en litio, de lo que la sociedad de la información solicita, que es información, conocimiento, diversidad cultural, creatividad. Somos buenos en eso. Así que en el largo plazo, si zafamos de esto, las posibilidades de Argentina son inmensas. El problema es que lo que tenemos adelante es el iceberg. Fernando Iglesias, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros esta tarde. Permíteme estar en contacto porque sin duda los meses que siguen son definitorios para el futuro de Argentina. Como decía al comienzo del programa, un país que muchas veces ha sido líder en las políticas que se desarrollaban en la región y que hoy, como muchas otras veces en su ciclo de décadas, ¿no? Una década de crecimiento, una década de crisis, una década de crecimiento, una década de crisis. Yo nací en Argentina, Fernando, ¿sabes? Y me fui de Argentina, boté a De la Rúa y me fui. Bueno, era muy joven, Fernando. Como tú. Y siempre desde el lugar del mundo en el que esté, veo que Argentina funciona como un país parámetro en el que muchos otros países se miran sus políticas internas, miran los planes de desarrollo y sin embargo hoy no parece ser un ejemplo a seguir. Mira, la mejor frase de esa es de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa dice que el peronismo logró hacer de un país del primer mundo un país del tercero. Eso es la Argentina hoy. Un país del tercer mundo en decadencia, con una dirigencia política a cargo del gobierno desastrosa y con toda una serie de incógnitas por delante que, no sé, la historia develará. Es un momento muy duro y es el momento de apretar los dientes y de tratar de resistir el choque. Vamos a tratar de pelearla y de salir adelante. Fernando Iglesias, diputado, gracias por esta conversación. Gracias a ti por el interés. Nosotros continuamos con más Contracorriente. Antes de ir a SOS Cuba, déjenme saludar a unas cuantas personas que nos están mirando esta tarde en la transmisión de YouTube. Frank Z, José Carlos Cabezas, Judy, Nueces y Peces, solo sirvo a Dios. Sirvo solo a Dios. Gracias por mirarnos, Virginia Izquierdo, gracias por mirarnos, JB, gracias por estar ahí. Les agradezco a todos los que nos están mirando esta tarde y habernos acompañado en esta parte del programa en la que intentamos entender qué está pasando con esta Argentina en la que hay malestar e incertidumbre. Vamos ahora a nuestra sección habitual, SOS Cuba. Como cada semana está con nosotros Yaima Pardo, a quien le doy las buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por invitarme, gracias. Una crisis de dengue en Cuba, Yaima.
terrible, y dengue hemorrágico, que ha cobrado vida ya hoy reportamos el tercer niño fallecido. Falleció una niña en Cienfuegos, un niño autista, ciego en La Habana, y hoy falleció otra niña más en Santiago de Cuba. Es tristísimo ver esto, los hospitales están colapsados, las madres están subiendo a las redes quejas terribles y además están responsabilizando al gobierno porque la situación es que no hay ambulancias, no hay combustible para las ambulancias. Hay videos terribles de ambulancieros peleándose con los familiares desesperados, tratando de montar a su familia enferma en una ambulancia. El ambulanciero no lo puede llevar porque tiene otro enfermo. Son imágenes de verdad desgarradoras. Los hospitales están colapsados, no hay medicamentos, no hay capacidad para atender a los niños tampoco. Está bien seria la cosa. Está, yo creo que peor casi que cuando estaba el COVID o a la misma altura, porque además ahora los niños son los que están cobrando la peor parte de esta crisis. Yaima, como cada vez que hablamos de Cuba nos obliga a tocar un punto que es el relato oficial de esta realidad que tú estás mencionando. ¿Qué es lo que dice el relato oficial? El relato oficial, ellos se han tomado el tiempo y todo para culpar a las madres de la responsabilidad de estas muertes de los niños. Le dicen a las madres que lo publican en las redes ¿cómo se llama? Del Ministerio de Salud y eso, publicaron que el muchacho, sobre todo el autista, ellos se dignaron a explicar que le habían dicho que se hospitalizara, pero la madre le dijo que no habían condiciones en el hospital, que no había incluso ni comida, y la madre publicó un video como... Es que es una cosa muy terrible a una persona que ha sufrido una pérdida como esta, responsabilizarla de nuevo, es como revictimizar a esa madre, culpándola de nuevo por la pérdida de su hijo. Y la madre publicó un video donde se veía exactamente lo que estaba pasando. Los ambulancieros estaban con una música altísima, un reggaetón altísimo, desconectados totalmente de lo que estaba pasando con su hijo. El troquel del hijo se estaba saliendo de la vena y todo esto ocurría en lo que ella no podía quejarse, porque esa es la situación en Cuba. Tú te quejas y nadie te escucha porque no tienes dónde recoger las quejas, porque es un sistema totalitario que lo único que va a hacer es protegerse a ellos mismos y a su sistema de salud, supuestamente, que es una potencia médica que está quedando ante el mundo de una forma terrible, ¿no? Y peor, ante los cubanos, que son ante los que no le pueden responder absolutamente nada. Hemos visto imágenes terribles en las redes también de cómo tienden las ropas de los médicos en las azoteas, en los pisos de las azoteas, porque no tienen cómo lavar las ropas de los hospitales. Es un sistema de salud totalmente colapsado. Yo separé un video aquí, no sé si lo pueda compartir. No sé si... A ver, creo que deberíamos haberlo tenido unos minutitos antes. Para la próxima sí me voy a organizar. Lo subí aquí, pero no tengo los permisos para compartirlo. Pero bueno, el video en sí lo que es una madre diciendo que el gobierno, que es el único responsable de lo que le pasa a su hija. Una madre al lado de ella está su hija convulsionando y no puede hacer nada con la niña, una niña pequeña. Entonces están pasando cosas extrañas que yo no había visto en Cuba nunca. Es un sistema totalmente colapsado. Y además ahora responden también otras instancias del gobierno, como pueden ser las escuelas de los niños, salen a responder por esos niños. Y es como una estrategia también de autoprotegerse, ¿no? Del sistema, claro. Como responder con todos sus medios. También hemos estado viendo respuestas a hashtag que hay en las redes. Hace 4 días el pueblo de los Palacios salió después de un apagón de más de 12 horas, llevaban casi 20 horas sin corriente en los palacios, y salió todo el pueblo a protestar. Como muchas otras veces en lo que va del año, Yaima. Te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros esta tarde. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Yo regreso un segundo nada más para seguir con los mensajes de YouTube. Dice palabra compartida. La relación criminal entre el gobierno de Irán, regresándonos un poquitito al tema de recién, la relación criminal entre el gobierno de Irán y el kirchnerismo es evidentísima.
Nisman presente. Nisman es el fiscal asesinado. Palabra compartida dice también, y una vergüenza que un hombre como Agustín Rossi sea hoy el máximo dirigente de la Agencia Federal de Inteligencia. Saludos a todos los que nos están viendo el día de hoy. Vamos para despedirnos con las redes sociales por última vez. Ahí está, @fediliber. Dos veces la letra W o W, y @contracorriente online. Esas son las dos cuentas de Instagram donde pueden encontrar fragmentos de este programa para compartir con las personas a las que consideren les importa esto de lo que estamos conversando. Ahí estoy yo, @Gabriel Bauduco en todas las redes sociales. Les doy las gracias por habernos acompañado en este programa. Creemos que Argentina es un lugar del mundo al que todos los latinoamericanos tenemos que prestarle atención, como todos debemos prestarle atención a todos los países de la región, porque sin duda estamos enlazados. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Centro Iberoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad les doy las gracias. Nos vemos el martes que viene.